Agradecimiento al ingeniero Juan Garcés Vargas, decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, a la arquitecta Gilda Rubira Gómez, directora de la carrera de Ingeniería Civil, y a usted, a la señorita Ivette Panchana, presidenta del capítulo ASI de la universidad, por hacer posible esta actividad que relaciona en forma directa a la empresa y a la universidad. Binomio necesario para proyectar en aquello que supone un desarrollo más armónico de la economía del país. Me permito dar a todos los participantes mi más cordial bienvenida a este ciclo de eventos que en el marco del mes del acero hará posible a empresas como Adelca, Acesco, Ideal Alambré, Novacero, el Comité de Galvanizado a través de la Asociación Internacional del Zinc, INEXA, compartir con ustedes experiencias para el adecuado uso en soluciones del acero para el sector de la construcción en general. Esperamos que su participación sea un verdadero éxito en todo lo que involucra este evento para el desarrollo de las actividades, tanto, ¿no es cierto?, de la carrera como para todos ustedes como participantes en este evento. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado ingeniero Guillermo Pavón. De la misma forma, le doy la bienvenida a nuestra directora de la carrera de Ingeniería Civil, arquitecta Gilda Rubira. Muy buenas tardes, damas, caballeros, ingenieros, profesionales, egresados, ingeniero Guillermo Pavón, querida estudiante, la señorita Ivette Panchana, y bueno, quería expresarles que para quienes conformamos la UCSE, para directivos, administrativos, docentes y estudiantes, el mes de julio es un mes festivo, porque conmemoramos los 22 años de creación de nuestra joven alma mater, la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Felicito a los estudiantes, miembros de ASI-UCSE, por la brillante idea de festejar este webinar a su universidad. Y qué mejor manera de celebrar que la sinergia de acción de los jóvenes y destacados estudiantes que conforman ASI-UCSE y la empresa privada, como lo es Fedimetal, a quienes les expresamos nuestro agradecimiento en la persona del ingeniero Guillermo Pavón, y hacemos que él lo haga extensivo a todas las empresas que la conforman. Y pienso yo que es así como escribimos las mejores historias, en este caso particular, uniendo a la universidad por medio de ASI-UCSE y la Federación de la Industria del Metal, que desde 1994 ha sido una organización que se ha caracterizado por ser de gran voluntad de integración y de unidad. El ciclo de interesantes conferencias referentes al acero son muy oportunas en este y en todos los tiempos. Éxitos durante todo el mes a los conferencistas les deseo, y además a todos los asistentes. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias a usted, arquitecta Gilda. Y así damos inicio al ciclo de conferencias. El día de hoy la conferencia será impartida por el ingeniero Héctor Muñoz con el tema Galvanización del acero y sus aplicaciones. Él es ingeniero de desarrollo de productos de Nexa, posee un máster en ingeniería con especialización en calidad y productividad por el Tecnológico de Monterrey en México. Es ingeniero metalurgista por la Universidad Nacional de Trujillo en Perú y posee experiencia en gestión de calidad y mejora de procesos industriales en los sectores siderúrgico y minero. Para nuestros participantes, todas sus preguntas que surjan a lo largo de la conferencia podrán irlas ubicando en el chat general de la plataforma de Zoom y el moderador las realizará al final de la ponencia. Sin más que decir, esperamos que este webinar que ha sido organizado para ustedes sea de su agrado. Le cedo la palabra a nuestro conferencista invitado, ingeniero Héctor Muñoz. Bienvenido. Muy buenas noches con todos.
agradezco la presentación y agradezco también a las personas que se han podido conectar el día de hoy. También un saludo especial para la institución ASI, el capítulo de estudiantes y la universidad que bien han organizado este evento, y así también como a Fidimetal, que nos ha invitado para participar de este webinar. Voy a compartir a continuación mi pantalla para poder dar inicio. ¿Me pueden ayudar avisando si es que están visualizando mi pantalla en estos momentos? Sí, sí se aprecia bien, ingeniero. Está perfecto, ¿no? Está ahí en modo presentación. Sí, así. Ok. Entonces, nuevamente, Fidimetal es una asociación de el Comité de Galvanizadores de Fidimetal, asocia a varios organismos de empresas galvanizadoras en Ecuador. Yo principalmente trabajo para Nexa Resources, es una compañía en Perú, con sede en Brasil también, y que nos dedicamos al negocio del zinc. También somos parte de International Zinc Association, que es una organización internacional que engloba a varias industrias relacionadas al sector del zinc. El tema de este día es la galvanización del acero y sus aplicaciones. Entonces voy a comenzar haciendo una pregunta para todos. ¿Quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? Para que un poco pensemos, ¿en dónde creen que se consume todo el acero que se produce, ¿no? En algunos eventos ya hemos hecho preguntas similares. Tal vez algunos ya tienen alguna idea, pero a continuación voy a mostrar la respuesta. El principal consumidor de acero en el mundo no es una empresa, no es un país, no es un sector. Realmente quien consume más acero en el mundo es la corrosión. Y efectivamente, la corrosión es responsable de aproximadamente el 20 al 30% de la producción mundial de acero. Debido a que nuestras estructuras de acero se ven por la corrosión. La corrosión es un proceso natural, hay que entenderlo de esta forma, ¿no? El acero, por lo general, tiende a oxidarse, es un material muy utilizado, ampliamente utilizado en muchos proyectos, infraestructuras por sus propiedades mecánicas y una serie de características, pero una de sus, digamos, desventajas es que se corroe muy rápidamente, es que no es protegido. Entonces, acá hay en esta lámina, mostramos un pequeño esquema, ¿no? De cómo es que se encuentra, en este caso hablando del acero, en su estado en la naturaleza, pues se encuentra en estado mineral, ¿no? Que es su forma termodinámicamente más estable, de baja energía. Y que nosotros, el hombre, mediante procesos metalúrgicos, procesos industriales, y adicionando grandes cantidades de energía, es que damos lugar a transformar este mineral en productos útiles para la sociedad, ¿no? Con mucho mejores propiedades eléctricas, mecánicas, químicas, etcétera, ¿no? Entonces, el metal refinado, tal como lo usamos nosotros, es un estado inestable también a sí mismo, ¿no? Es un estado inestable y que por lo tanto naturalmente va a tender también a retornar a su estado de más baja energía mediante procesos, en este caso mediante procesos de corrosión. El acero por lo tanto no se oxida, tiende a retornar a formarse pues en óxidos, como normalmente se encuentra en la naturaleza. ¿Y qué es la corrosión? Bueno, la corrosión es la interacción físico-química entre el metal, el acero en este caso, y su medio ambiente, que resulta en cambios en sus propiedades
y que puede llevar también a un deterioro funcional significativo del metal, ¿no? Es decir, que puede afectar, pues, estructuralmente el uso para el cual está siendo utilizado, y que en algunos casos podría llevar también a fallas repentinas, catastróficas de nuestras estructuras. El proceso de corrosión también, por lo tanto, puede ser considerado como una reacción opuesta, termodinámicamente inversa, digamos, al proceso de cómo se obtiene un metal a partir de un mineral, ¿no? La corrosión podríamos entender que es el proceso totalmente contrario a esto. Hay algunos estudios de algunos organismos internacionales. Voy a resaltar aquí el del World Corrosion Organization, que es una entidad mundial, que estima que el costo de la corrosión para la economía mundial es de aproximadamente el 3% del PBI mundial, que es equivalente a más o menos 1.2 trillones de dólares en el mundo. Sin embargo, hay algunas técnicas para proteger al acero de la corrosión que nos podrían dar ahorros de hasta un 25% de este monto, ¿no? Pero aún todavía hay un espacio, hay una oportunidad grande para, pues, aplicar mejores métodos y difundir, digamos, estos tratamientos que existen actualmente en el mercado para proteger nuestras estructuras de la corrosión. Y cuando hablamos de corrosión, pues tenemos que hablar de diferentes ambientes, ¿no? Nuestros activos, nuestra estructura de acero, nuestros materiales, pues pueden estar en algunos casos expuestos simplemente a la atmósfera, podrían también estar en contacto con agua o sumergidos en agua en algunos casos. También tenemos que va a haber oportunidades en que van a estar enterrados, estructuras enterradas, en contacto con suelos, con diferentes tipos de suelos más húmedos, suelos más áridos, suelos con diferentes componentes. Y también hay casos en que el acero lo utilizamos para reforzar nuestras estructuras de concreto, ¿no? El acero embebido en concreto. Es otro tipo de ambiente totalmente diferente. Entonces la vida útil del acero también va a ser una función de los tipos de materiales que utilicemos y de los ambientes en los cuales, pues, van a estar expuestos estos materiales. Aquí hay una gráfica, algunos datos ya respecto a la corrosión, ¿no? Es que está en función de la humedad relativa que podemos encontrar en el ambiente, en nuestras ciudades. Mientras mayor es la humedad relativa, a partir de un 70-60%, vamos a ver que hay un incremento exponencial de la corrosión del acero a partir de estos valores, a partir de aproximadamente 60% de humedad relativa. También tenemos algunas gráficas respecto de cómo se afecta la corrosión en función de la distancia de la costa, de zonas marinas. Entonces, mientras más cerca estemos también a zonas cercanas al mar, también va a haber un incremento exponencial. A partir, por ejemplo, de 2 kilómetros a menos, que estemos cerca de este tipo de ambientes, pues la corrosión también va a sufrir un incremento muy severo. Y cuando hablamos de ambientes, ya existen estudios que clasifican los ambientes corrosivos, identificando diferentes grados o categorías de corrosividad. Tenemos, pues, categorías desde C1 hasta C5, donde estas categorías de corrosividad dependen, pues, de los diferentes contaminantes o agentes agresivos que puedan haber en el ambiente, como cloruros, carbonatos. Y en cada uno de estos ambientes pueden ver, por ejemplo, en la columna de la derecha, ven la tasa media de corrosión del acero, normalmente. Por ejemplo, en un ambiente C1, que se puede considerar un ambiente seco,
donde no hay mucha humedad relativa, la tasa de corrosión del acero es menor a 1.3. Estos son micras por milímetro. Pero sin embargo, ahí existen ambientes muy corrosivos, por ejemplo, un ambiente C5, que se puede considerar un ambiente industrial con mucha alta humedad y alta salinidad. La corrosión del acero puede llegar pues a de 800 a 200 micras por año. Entonces, ¿qué métodos, qué soluciones existen actualmente para proteger al acero frente a la corrosión? Bueno, pues existen varias en verdad. Vamos a comentar algunas de ellas, las principales, brevemente. Primero tenemos aleaciones. ¿A qué me refiero con aleaciones? Vamos a agregar ciertos elementos al acero en su composición química durante la fabricación del acero para hacerlo, digamos, mejorado, ¿no? Este es el caso del acero inoxidable, ¿no? Que es un acero fuertemente aliado en elementos como cobre, níquel, ¿no? Y que dejan una superficie, digamos, que crea una capa de óxido de cromo, en este caso, que evita que el acero se corroa, ¿no? Como pueden ver en un esquema, una imagen en la parte superior derecha, es un acero inoxidable. Obviamente, este acero, al ser fuertemente aliado, para evitar la corrosión, también aumenta bastante su costo. El acero inoxidable tiene un costo significativo respecto a un acero normal. También tenemos el caso del acero Corten, tal vez algunos habrán escuchado, o acero patinable, que es un acero también modificado, en la cual tiene algunos contenidos de fierro, cobre pequeños, que hacen que se cree una capa de óxido natural, pero con cierta adherencia. Pueden ver, por ejemplo, en la segunda foto, donde ven ahí un ambiente, ¿no? Un almacén, que las paredes son de este tipo de acero Corten o acero patinable, ¿no? Es un acero que no se pinta, ¿no? Está así expuesto a la intemperie, y justamente este óxido que se genera sobre la superficie ayuda un poco a proteger, ¿sí? Pero está recomendado para ciertos tipos de ambientes, bajo ciertos tipos de ambientes corrosivos, nada más, es un poco limitado. Luego creo que también, cambiando ya un poco de sistema de acción, tenemos los recubrimientos. Quien no conoce, creo, el más común es recubrimientos orgánicos, en los cuales usamos pinturas o algunos barnices para proteger el acero, ¿no? Aislarlo. La función básicamente de la pintura es aislar el acero de su medio ambiente y evitar que este pues se corroa. También se aplican recubrimientos cerámicos y recubrimientos metálicos. O sea, vamos a aplicar capas de un metal sobre el acero. Y también existen también algunos métodos electrónicos que usan el principio de protección catódica a través del uso de ánodo de sacrificio. Esto es muy usado en algunas industrias. Por ejemplo, aquí coloqué una foto. Esta es la parte inferior de un barco, ¿no? Se utilizan pues ánodo de sacrificio. Pueden ver aquí estas pequeñas segmentos de metal, son ánodo de magnesio, por lo general se usa, que pues lo que hace que cuando hay este tipo de sistema, lo que tiende más preferencia a corroerse es este ánodo de sacrificio en lugar del estructura. Pero el objetivo de esta charla, vamos a enfocarnos en el tipo de recubrimiento metálico y especialmente en el galvanizado, que es lo que vamos a mostrar un poco a continuación. ¿Cómo es el galvanizado? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es que realmente se aplica para una estructura? Y hablamos ahora antes de hablar del galvanizado, es un tipo de recubrimiento en el cual se utiliza el zinc, pero existen diferentes tipos de protección de zinc. Y aquí es bueno explicar rápidamente estas diferencias y estos tipos de procesos que existen para poder aplicar zinc a una superficie de acero. Vamos a comenzar primero
por el proceso de metalización, ¿sí? El proceso de metalización, el proceso de metalización, o también conocido como thermal spray o aspersión térmica, pues es proyectar gotas, ¿no?, de zinc fundido, semifundido sobre una superficie de acero que ha sido previamente también preparada para esto, ¿no? Entonces, mediante este tipo de proceso, es un proceso que se pueden obtener capas de mayores a, por ejemplo, 300, super 200 micras, capas que se pueden aplicar sobre el, porque son como diferentes pasadas que uno podría aplicar sobre esto. Luego tenemos el proceso de galvanización por inmersión en caliente, que es básicamente sumergir una estructura de acero previamente limpia, también en una cuba de zinc fundido, en una tina de zinc fundido. Este es uno de los procesos en el cual también se pueden llegar a obtener recubrimientos de entre 50 hasta 200 micras de recubrimiento de acero, con algunas diferencias, ¿no? Mientras en el primer proceso que acabo de comentar, el metalizado, la unión existe entre el acero y el zinc que ha sido proyectado, es una unión mecánica, ¿no? En el galvanizado va a ocurrir una cosa bastante diferente. Lo que ocurre es una reacción metalúrgica, química, entre el hierro, el acero y el zinc, formando una serie de capas intermetálicas, que lo vamos a ver también mucho más a detalle en la siguiente. Tenemos, en tercer caso, pinturas ricas en zinc, ¿sí? Que en este caso se usan partículas finas de zinc en polvo, para enriquecer pinturas. O sea, las pinturas están en una matriz, en un ambiente, en una matriz orgánica, y que las pinturas pueden llegar a tener entre 80, a veces un poco más de 90% de zinc. También tenemos procesos de galvanizados por continuos, ¿sí? Que se usan o que se aplican principalmente a láminas, bobinas galvanizadas o alambres galvanizados, y que en estos casos se pueden obtener recubrimientos de alrededor del 40%. Perdón, de 40 micras. De 40 micras. Y finalmente tenemos galvanización electrolítica. En este caso es por procesos electrolíticos, en la cual una solución rica en zinc es depositada sobre la superficie del acero, pero por estos procesos se pueden obtener recubrimientos de alrededor del 15%, de 15 micras. Entonces, hemos hecho rápidamente una vista general de los procesos que existen para proteger el acero con zinc. Cada uno de estos tipos de recubrimientos corresponden también a procesos distintos. Y cada una de este tipo de recubrimientos que se aplican, de capas, también tienen propiedades o características diferentes. Entonces, ¿de qué va a depender de que yo defina o elija uno de estos procesos? Bueno, va a depender mucho de la agresividad del ambiente, de las condiciones de acceso que yo pueda tener también a la estructura, poder hacer algún tipo de mantenimiento, de la durabilidad que yo espero y también del tamaño de estructura. Lo que nosotros vamos a mostrar a continuación, y una de las cosas que recomendamos y que promovemos bastante, es la galvanización por inmersión en caliente, el segundo caso. Entonces, para este tipo de galvanización por inmersión en caliente, ¿cómo se da la protección del acero? Que no se da en los otros casos. Vamos a hablar de que el recubrimiento ofrece una triple protección contra la corrosión. Primero, porque se va a generar una protección de barrera, ¿sí? Así como la pintura, lo que hace al recubrir el 100% de la superficie del acero, voy a aislar al acero de su medio ambiente. Y como ya había comentado, en este tipo de proceso lo que ocurre es una reacción metalúrgica, donde se forman una serie de capas intermetálicas. Se forman en verdad 4 capas intermetálicas, como pueden ver aquí.
La primera capa, la más cercana al acero, es la fase gamma, luego sigue el delta, hasta llegar a la superficie, a la capa exterior, que es la capa visible también que nosotros vemos en una estructura de acero, que es la capa eta, que es 100% zinc. Mientras que las capas intermedias son aleaciones, la composición química de estas capas es una composición entre hierro, entre zinc y hierro. Por ejemplo, la capa gamma, que es la más cercana al acero, tiene entre 73 y 80% de zinc. Y el resto, aproximadamente un 20% de hierro. El hierro viene del acero. Entonces, esta característica es importante porque no se da en ninguno de los otros casos. No se da en la aspersión térmica o en el metalizado. Ya dije que solamente es proyectar. No se da en el galvanizado continuo, no se da en las pinturas, y no se da tampoco en el galvanizado electrolítico. Esta característica de revestimiento que ocurre en el galvanizado por inmersión en caliente solamente se da en este tipo de procesos, y lo que le da también características interesantes. Otro tipo de protección, o sea, el recubrimiento de zinc sobre el acero, además del recubrimiento de barrera, también nos va a dar un recubrimiento, una protección catódica. ¿Qué quiere decir con protección catódica? ¿Qué entendemos por protección catódica? Es que el zinc va a sufrir una corrosión preferencial respecto al acero. Es decir, que el zinc se va a sacrificar y se va a corroer, mientras el acero pues, va a mantenerse intacto. En este caso, el acero se comporta como un cátodo y el zinc como un ánodo. Muy similar a lo que comenté en el caso anterior de los barcos, ¿no? Donde se usa una estructura una pieza de magnesio, por ejemplo, o de una pieza de un metal que se corroe para proteger el barco, ¿no? Entonces, cuando yo galvanizo, además de aislar la pieza del ambiente, también se da esta protección catódica, que es importante. Y cuando en la anterior, donde mostré las velocidades de corrosión del acero, ¿por qué elegimos el zinc para proteger el acero? El zinc tiene velocidades de corrosión mucho más bajas, y eso es lo que justamente ayuda a que nuestras estructuras tengan un largo tiempo de vida útil en servicio. El zinc, dependiendo del tipo de ambiente corrosivo, C1, C2 o C3, puede tener una velocidad de corrosión inferior hasta de 50 hasta 200 veces más bajo que el acero. Y este es un poco el principio de la protección catódica, ¿no? ¿Por qué es que usamos el zinc? Bueno, vemos aquí algunos potenciales de oxidación. El zinc es un metal más activo que el hierro, por lo tanto, tiene preferencia a oxidarse más que el acero, ¿no? El zinc. Por lo tanto, va a protegerlo y va a sacrificarse. Y la tercera característica para protegerlo es la restauración o cicatrización que tiene el recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente. ¿A qué me refiero? Es que cuando apenas yo termino de galvanizar, tengo un acero con una superficie galvanizada nueva, ¿no? Automáticamente se van a generar unas reacciones en la superficie de galvanizado. El galvanizado se va a oxidar y va a generar una lámina que se conoce como pátina de zinc, que no es más que otra cosa, que es una pequeña capa adherente de carbonato de zinc. Primero hay una serie de reacciones intermedias. Primero se forma un hidróxido de zinc. Luego, con el tiempo, esta primera capa que se forma es un poco, no es tan adherente, pero luego de cierto tiempo esta capa se transforma y se convierte en una pequeña película ya más adherente, más compacta e insoluble, y que también actúa como una tercera protección adicional sobre el recubrimiento de zinc, ¿no? Sobre el recubrimiento galvanizado.
Aquí quiero mostrar a continuación algunas diferencias que pueden haber, que existen en verdad entre el recubrimiento de zinc, el recubrimiento de pintura y el recubrimiento que tal vez que podríamos hacer con un metal más noble, ¿no? Como es el caso del níquel, del cromo, del cobre. Cuando yo tengo ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una discontinuidad, ¿no? en mi revestimiento? O sea, una pequeña sección en la cual el acero está expuesto. En el recubrimiento de galvanizado, debido a estos óxidos, hidróxidos que se forman, ¿no? Estos depósitos del zinc se van a depositar sobre esta discontinuidad y van a seguir protegiendo el acero a lo largo del tiempo. O sea, el acero no va a corroerse cuando está protegido con zinc. Esta es una característica también propia de este revestimiento catódico que se da en el revestimiento galvanizado. ¿Qué pasa con una pintura? La pintura lo único que nos ofrece es un revestimiento, es una protección de barrera. Por lo tanto, cuando existe alguna discontinuidad en la pintura, pues el acero sigue, digamos, o va a iniciarse una corrosión, ¿no? Por esta exposición que tiene el ambiente. Tiene ahí las condiciones electroquímicas de humedad, de sales, para que la corrosión pues, simplemente inicie. Y sabemos pues que el óxido de hierro en sí es un compuesto, es un material mucho más luminoso y poroso, y por lo tanto al ir sobre el acero va a ejercer una fuerza para querer, digamos, salir hacia el exterior y va pues levantando la pintura, que es la característica típica que se ve en muchas estructuras de acero que están expuestas al ambiente. Lo que pasa es que ha tenido alguna discontinuidad o las capas no están uniformes y lo que hace el óxido de hierro es ir levantando por secciones o en ciertas partes la pintura, ¿no? Porque el acero que está debajo de esa pintura ya inició un proceso corrosivo. También tenemos el caso de que podemos revestir con un metal mucho más noble, ¿no? Como ya dije, un cromado, un niquelado. Pero ¿qué pasa ante una discontinuidad? Y tomando en cuenta el principio de electroquímica, cuando colocamos dos elementos en contacto, el hierro, ser un elemento mucho más activo que estos elementos pues, más nobles, lo que va a iniciarse es una corrosión también bastante acelerada, ¿no? Con respecto al metal que es más noble. Estas capas, la foto que ven a la izquierda es una microestructura, en verdad es una vista micrográfica del recubrimiento de la capa de acero, ¿no? Y entonces, ya les dije que estas capas intermetálicas en verdad corresponden a una reacción entre el hierro y el acero y que dan justamente pues una buena adherencia, a diferencia de lo que pueden existir con otros recubrimientos. Al existir esta reacción metalúrgica, se pueden obtener una fuerza de adhesión de alrededor de 3.600 PSI para el recubrimiento galvanizado. Solamente como referencia, la adherencia de la pintura llega a alcanzar algunas veces algunos cientos de PSI nada más, ¿no? Aquí estamos hablando de 3.600 PSI que tiene el recubrimiento de zinc hacia el acero. Y también vemos aquí la misma capa, un perfil transversal, al cual se le ha hecho unas mediciones de dureza. Esta es otra característica importante porque si pueden ver la parte celeste en la parte inferior es la dureza que tiene el acero, pero en las primeras capas intermetálicas que se forman del revestimiento de zinc, vemos que la dureza es aún mayor que la propia dureza del acero, ¿no? Es por esta aleación que se da entre el zinc y el hierro. Y después sí, la capa más superior, que la vemos en la parte superior de la gráfica, que es, como ya dije, 100% zinc, la dureza sí es un poco menor, ¿no? Porque el zinc es un metal mucho más blando que el acero, en verdad, ¿no?
Esta es una característica importante también que nos ayuda a entender. El recubrimiento de zinc es un recubrimiento que es un poco más robusto respecto, por ejemplo, a una pintura, que es mucho más delicada en temas de modelación, en temas de instalación. En verdad no hay que tener muchos cuidados, los cuidados básicos, ¿no? Para mover o trasladar una superficie de acero galvanizado, ¿no? Que tal vez por los que se deberían tener con un recubrimiento de pintura. Aquí hay un esquema bastante breve, solamente para hacer una diferencia en lo que es galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Básicamente es una pieza de acero que se sumerge en un baño o en una tina de zinc fundido y se obtiene un acero con una película de zinc a su alrededor, ¿no? Esto es lo que pasa y que podemos obtener recubrimientos entre 42 a 200 micras. Por otro lado, tenemos también el proceso electrolítico, en las cuales el acero es sumergido, en este caso, en una solución que es rica en sales de zinc, ¿no? Con un ánodo y un cátodo, y que el zinc se va a ir depositando va a viajar a través de la solución y se va a ir depositando sobre el acero electrolítico. Pero en este proceso, como ya había indicado anteriormente, tiene dos diferencias. Uno es el recubrimiento que se puede alcanzar, es de 2 a 20 micras, y el otro es el tipo de recubrimiento. Básicamente no se dan estas capas intermetálicas y no tienen estas propiedades de adherencia o de dureza mayor. Simplemente es zinc 100% puro depositado sobre el acero. Entonces vamos a explicar aquí rápidamente un poco de lo que es, para que tengan una idea del proceso. El zinc galvanizado en caliente es eso que está normado. La referencia de la norma es ACTM 1.2. Y para el caso de barras de construcción, hacemos referencia a la norma 767, pero básicamente el proceso es el mismo. ¿En qué consiste? ¿Cómo yo galvanizo una pieza de acero? Es un proceso en verdad que tiene ya más de 100 años, desde que se descubrió. Yo diría más de 150 años, en verdad. Entonces, lo que en las plantas de galvanizado normalmente hay una serie de tinas en las cuales para limpiar el acero, las primeras tinas son para limpiar el acero antes de que ingrese a la cuba de zinc. Entonces hay unas etapas de desengrase, que puede ser ácido o alcalino, luego enjuagues en agua. Todas las plantas también tienen una etapa de decapado en ácido clorhídrico por lo general para eliminar cualquier residuo de óxido. Luego enjuagues, hay un secado previo con vapor o con aire caliente, y luego la pieza es, una vez que está limpia, totalmente seca, inmediatamente se sumerge en un fundido. Y luego del zinc fundido es un proceso bastante rápido, en verdad. Luego la presa que sale del baño de zinc es enfriada en agua y luego está lista ya, digamos, para hacer una inspección. Este proceso en verdad es bastante rápido. Una de las ventajas del proceso es que yo puedo tener una pieza hoy por la mañana, galvanizarla en 1 hora, en 2 horas de repente, lo que me dura todo el ciclo del proceso, y inmediatamente está lista para ser utilizada. Donde no se requiere, digamos, un ambiente especial o condiciones especiales de repente, ¿no? Que tal vez pueden existir para otros tipos de protección, ¿no? Es un proceso bastante eficiente y bastante cómodo también. Voy a mostrar a continuación algunos minutos de un video para que puedan tener una idea mejor del proceso de galvanizado.
El acero galvanizado en verdad es especificado para diferentes tipos de aplicaciones, como pueden ver ahí, para puentes, para edificaciones. Este es un video que fue tomado de la American Galvanizer Association. Vamos a ver a continuación cómo es el proceso. También es conocido como hot dip galvanizing en inglés, ¿no? Por inmersión. Hay una serie de espesores que se pueden galvanizar, como pueden ver ahí, desde tuercas hasta estructuras artísticas, estructuras grandes. Esto normalmente se da en naves preparadas. Antes de que se inmersa la estructura en el zinc fundido, hay una serie de pasos de limpieza, como había explicado, ven ahí las tinas. Luego, esta es por ejemplo la parte donde se inmerse la estructura en el zinc fundido. Esta cuba de zinc está más o menos a 450 grados Celsius. Y forma estas capas intermetálicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, luego de que sale, pasa por una etapa de limpieza, de inspección, que es básicamente para retirar algunas rebabas. Hay un control de calidad de todas las estructuras, donde se mide el espesor. Y esta es básicamente la calidad o el aspecto superficial que tiene un galvanizado. Es un recubrimiento metálico, brillante. Algunas veces puede ser un poco mate. Depende mucho el recubrimiento o capa que se va a obtener, va a depender de la composición química del acero, de los tiempos de inmersión que se le dé dentro del baño de zinc, ¿no? El acero, como ven ahí, es la característica que se oxida rápidamente apenas esté expuesto al ambiente, ¿no? Pero el recubrimiento de zinc, como había comentado, tiene tres protecciones, ¿no? El de barrera, el recubrimiento catódico y la pátina de zinc. Incluso, por ejemplo, cuando la superficie está dañada, ¿no? Como pueden ver ahí, puede hacer un stop. Cuando tiene de repente, alguna arañazo, alguna digamos, golpe que haya sufrido, esta parte no se va a oxidar, ¿no? O no se va a ver dañado, porque el propio recubrimiento galvanizado resiste o soporta esto, ¿no? El acero no se va, digamos, a corroer. Otra cosa importante es que el acero se galvaniza, en verdad, para el objetivo principal de galvanizar el acero es la protección, ¿no? Es la protección. Entonces, este acero galvanizado también, si es que algún momento alguien quisiera alguna aplicación más estética, el recubrimiento galvanizado permite también la aplicación de pintura sobre esta. Y a lo largo del tiempo ya es bastante conocida, digamos, la durabilidad que ofrece el zinc, el recubrimiento del zinc, en una serie de ambientes y de aplicaciones, ¿no? El recubrimiento, como pueden ver, también ahí es bastante uniforme, ¿sí? Desde que se hace la inmersión, básicamente toda la estructura que es sumergida en el baño de zinc es recubierta, no hay zonas sin recubrir, tanto internamente como externamente, ¿no? Toda la pieza es protegida con un recubrimiento bastante uniforme. Y las aplicaciones son bastante diversas, ¿no? Ya vimos estructuras expuestas al ambiente, estructuras enterradas, estructuras en agua. Son en verdad varias el campo en la cual los ambientes en los cuales se puede aplicar el recubrimiento de galvanizado. Y que tiene ventajas también económicas, ¿no? Porque a diferencia de otros sistemas que requieren bastante mantenimiento, vamos a ver que el recubrimiento de zinc nos puede dar tiempos de vida en servicio bastante largos. Y hablando ya un poco de tiempo de vida de servicio,
los recubrimientos, dependiendo de la capa de zinc que yo pueda obtener, va a haber ahí los años de vida que me puede dar una estructura libre de mantenimiento, o perdón, claro, sin mantenimiento, ¿no? Solamente como un ejemplo por acá, una estructura que puede tener 80 micros en un ambiente C3 me puede durar hasta 40 años sin necesidad de que yo le dé un mantenimiento. Va a depender mucho del ambiente corrosivo en el cual esté, como pueden ver acá. En los ambientes corrosivos, menos corrosivos como C1 o C2, yo podría obtener hasta 100 años tal vez tranquilamente sin ningún tipo de mantenimiento. Para el tema de barra de construcción, ¿no? la barra corrugada, existe también un proceso que ha sido desarrollado hace algunos años, que es un proceso galvanizado continuo, en la cual la barra en línea, ¿no? Pasa también a través de una limpieza con aire, luego se aplica un flux, un fundente en spray, o sea, existe toda esta etapa de preparación previa. Luego la barra es calentada y pasa rápidamente por una tina de zinc fundido también, ¿no? Luego, mediante digamos, un soplado de aire, hay una limpieza mediante boquillas, ya remueve el exceso de zinc y finalmente se obtiene una barra galvanizada, ¿no? Es un proceso bastante rápido, en verdad, que va entre 60 y 100 metros por minuto y que con un tiempo muy corto, etapa de galvanizado, ¿no? El galvanizado es bastante rápido, en unos pocos segundos. Y quería entrar a esta parte, ya un poco que expliqué el galvanizado, entrar a la parte ya de por qué proteger un poco las varillas de refuerzo, ¿no? Ya vimos cómo es el proceso de galvanizado, qué tipo de estructuras se pueden hacer. Y el galvanizado de barra de construcción en verdad se puede por estos dos últimos procesos que acabo de mostrar, un galvanizado a través de tinas, pasando por varias tinas, o este último que es un proceso continuo. Vemos acá una foto, ¿no? Algunas armaduras corroídas en la ciudad, ¿no? Vemos aquí un poste, algunas vigas. Algunos otros ejemplos, muchos de ustedes en algún momento nos hemos topado con estructuras de este tipo, ¿no? Y pueden ver, por ejemplo, también aquí el estado del concreto, ¿no? Con humedades, que está aquí, estos residuos que notan o hacen notar pues el estado del concreto, ¿no? En el cual está. Y quería traer también algunos casos, ¿no? Algunos casos, este es un caso de Brasil, por ejemplo, algunos eventos lamentables que se dieron en el año 2014. En Belo Horizonte hubo un evento en el cual hubo 2 muertos, 23 heridos, y con pérdidas materiales de aproximadamente 124 millones de dólares, ¿no? Es un puente que sufrió una falla, como puede ver ahí. Entre las posibles causas, errores de proyecto, cálculos durante la construcción, errores en la construcción, posible corrosión, ¿no? El informe no lo decía, no lo sabemos. Aquí otro caso también que se dio en Brasil, pueden ver ahí fotos, igual también es un puente, es un paso, ¿no? A desnivel, en la cual también hubieron pérdidas materiales de aproximadamente 4 millones de dólares, ¿no? Es un puente por el cual hay bastante tránsito, son unos 80.000 vehículos a diarios pasan por este puente. Y bueno, pues aquí en esta falla vemos que una de las básicamente se vino abajo, ¿no? Un puente también que cruzaba un río en Colombia, también con pérdidas materiales significativas, ¿no? Entre las posibles causas, fallas en las uniones, mala calidad de las soldaduras, mantenimiento, en otras estructuras, pues, que con concreto y acero, ¿no? Entonces vemos, pues, que hay casos, en verdad, en los cuales es importante proteger
o que la varilla de refuerzo que está inmersa en el concreto tenga una protección. Porque el concreto, si es cierto, ustedes también deben conocer bastante, en buenas condiciones el concreto es un material preparado, digamos, para resistir, ¿no? Considerando que el acero no esté las capas sobre el acero hasta la superficie, considerando estas tolerancias que dice el American Concrete Institute, considerando la preparación correcta del cemento y el pH y todos los insumos que se usan, pero es muy variable, ¿no? Entonces, al proteger yo una varilla, como que me da esta tolerancia a todas estas variables que pueden haber en el concreto a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Útil del concreto, pues, conocemos el proceso de carbonatación, los cloruros que pueden estar presentes, los ambientes agresivos en los cuales puede estar el concreto también en servicio. Entonces, el recubrimiento de galvanizados va a retardar significativamente el inicio de una corrosión interna del acero y que podría, a lo largo del tiempo, llevarnos a fisuras, llevarnos a manchas de corrosión, o de repente también a reparaciones del concreto, ¿no? Tener que tapar fisuras, aplicar ciertos tratamientos, y por lo tanto también aumentar la vida útil de la estructura. La barra de construcción galvanizada es una barra totalmente galvanizada. La forma de referencia de la barra es la ACTMA 767 o la ISO 14657. Son las normas que regulan la barra de construcción galvanizada, con todas sus características mecánicas y de aplicación. Esta es una gráfica también de comparación entre el tiempo y la cantidad de corrosión de una barra que está sin protección versus una barra con protección. Como ver la estructura cuando está galvanizada, hay un periodo mucho mayor, de una vida útil mucho mayor, debido a la capa de zinc. La capa de zinc, debido a su baja densidad de corrosión del acero, alarga o extiende la vida útil de la barra ante un probable, digamos, exposición del acero a este tipo de problemas, ¿no? Como grietas, el proceso de carbonatación. Otra característica de la barra de construcción galvanizada es que cuando está en contacto con el concreto, este proceso natural que les comenté de la capa de zinc, estos óxidos que se generan, pues van a entrar en contacto con el concreto que está, digamos, adyacente, ¿no? Y ven acá, por ejemplo, esos puntitos blancos, que hacen una referencia a estos óxidos del zinc, hidróxido del zinc, ¿no? Y que lo que hacen no es más que ayudar, digamos, a impermeabilizar un poco el contacto de posibles CO2 o de cloruros que puedan llegar hasta la superficie de la barra y atacarla. Este es el mecanismo de deterioro de la barra de construcción, ¿sí? Como sabemos, también los carbonatos tienden a bajar el pH del concreto, ¿no? A hacerlo cada vez menos alcalino. Y al ser menos alcalino, pues, existe una mayor probabilidad de que el acero se corroa, ¿no? Y con el factor adicional de los cloruros que pueden estar presentes, ¿no? Al bajar también el pH del concreto, el nivel de cloruros libres que puedan estar presentes se hace más crítico, ¿no? Y podría originar la corrosión de la barra. Y que finalmente es lo que me lleva a que los productos de corrosión del acero, cuando la barra
si la barra no está correctamente protegida, es una barra de acero sin ningún tipo de protección. Los óxidos de hierro formados, que son mucho más voluminosos, ejercen fuerzas de tensión, de tracción sobre el concreto, y hacen, pues, primero en un primer momento las grietas, y más adelante, pues, el desprendimiento de capas de concreto, ¿no? Por estas fuerzas de tracción internas propias de la oxidación de la barra de construcción o de la varilla. Aquí algunas imágenes, ¿no?, que se pueden ver en el concreto en diferentes etapas, ¿no? Conforme, pues, se va avanzando esta corrosión interna que se puede dar. La varilla de reforma galvanizada, en verdad se han hecho varios ensayos ya para verificar la calidad, ¿no? Voy a comentar aquí rápidamente algunos de ellos, ¿no? En temas de adherencia, ven ahí, por ejemplo, una barra doblada, ¿no? En ensayo de doblado. O sea, se ve, pues, que la adherencia de la capa de zinc es es buena, en verdad. Las varillas pueden ser totalmente manipuladas, dobladas, en obra, sin ningún problema ni pérdida de la adherencia del zinc al acero. En temas de recubrimiento, estos son unos ensayos que se hicieron a unas pruebas, a unas barras galvanizadas también. En este caso las barras tenían alrededor de 300 micras y 250 micras también una barra de 25 milímetros, ¿no? Casi una pulgada de diámetro. Con una uniformidad bastante homogénea, ¿no? Aquí vemos 36 micras, que es la desviación estándar de esta medición, ¿no? Y en la otra barra de 10 milímetros, que tenía en medio 319 micras, esta barra tenía una desviación estándar de esta capa de 45 micras. Entonces podemos decir, pues, que sí existe bastante uniformidad en el recubrimiento de zinc que se puede obtener en una varilla corrugada. Hay otros ensayos también de uniformidad del revestimiento, que se haciendo una inmersión en solución de cobre, y también se puede ver, pues, que no hay ningún tipo de depósito de cobre adherente o brillante, ¿no? Lo que nos hace una referencia también de que el revestimiento es bastante uniforme. También se pueden hacer ensayos en niebla salina. Este es un ensayo que también se hizo como prueba a unas barras. Y pueden ver la diferencia significativa entre una varilla común y una barra galvanizada, ¿no? Pero más interesante aún son los datos, ¿no?, de pérdida de masa de esta barra en niebla salina, donde, en resumen, la tasa de recorrosión de la barra galvanizada fue de 4 a 5 veces menor que la de corrosión, que la tasa de corrosión de la barra común. Aquí algunas normas de referencia, como ya había comentado, para el caso de la varilla corrugada, tenemos la norma CTM67 y tenemos dos clases de recubrimiento, básicamente, una con 86, otro con 150. Hay una norma muy similar en ISO, y también la última norma, la CTM 1094, es la referente a la barra de construcción que se obtiene por el proceso continuo, ¿no?, que especifica 50 micras o el equivalente de 360 gramos por cuadrado que debería tener el recubrimiento de zinc sobre la barra. Algunos ejemplos reales, ¿no?, de algunos lugares, donde, por ejemplo, en este puente se hizo inspecciones periódicas a lo largo de años, encontrando niveles de cloruro, por ejemplo, de 1.17, 1.21. Pueden ver aproximadamente de 3 veces el contenido de cloruros por metro cuadrado límite que se especifica en sí, ¿no? Pero esta barra era una barra de construcción galvanizada,
y la estructura pues no sufrió ningún tipo de deterioro. Es más, cuando se hicieron las mediciones del micraje de esta barra corrugada, había una buena capa de revestimiento, como pueden ver ahí a lo largo de los años. Este es otro caso muy similar. También, en este caso estamos hablando de las barreras que están de contención aquí, con también niveles de alrededor que llegaron en 2001 hasta ser casi el doble del límite específico, pero que aún el recubrimiento de zinc era bastante bueno, ¿no? De 198 micras de zinc sobre la barra. Y finalmente este es el caso de un puente también. Este es un puente de Estados Unidos, en la cual también se hizo una reparación de este puente, ¿no? Digamos, de concreto que había, ¿no? Se encontró que el espesor medio de capa era todavía de 247 a 270 micras, lo que aún tenía la varilla galvanizada, ¿no? Y siendo aún con que el cloruro que había era alrededor de 5 veces el límite que permitido. Aquí se usa, este es un ambiente con, se usan muchas sales, sobre todo en lugares mucho más fríos, para remover el hielo. Es común tirar sal sobre las pistas, sobre estructuras. Entonces, aquí es mucho más, digamos, crítico el uso de el proteger la varilla en el concreto. Y uno de los lugares, digamos, emblemáticos y donde se comenzó a usar por primera vez, digamos, la varilla galvanizada es en las Bermudas, ¿no? Ahí hay algunos puentes y estructuras portuarias que tienen ya más de 60 años ahí que están en servicio, ¿no? Bajo ambientes bastante corrosivos. Y quería comentar, no solamente hemos hablado un poco de barras de construcción en concreto, pero hay un campo bastante amplio en el cual el galvanizado se usa, el galvanizado por inducción en caliente. Y voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos. Tenemos en el sector industrial y minería, es ampliamente usado en tuberías, en todo lo que tiene que ver con soporte de tuberías, estas estructuras, estos pipe que le llaman, y también otras bandejas portacables, ¿no? En estructuras industriales, como en muchas de ellas, comprenderán que la contaminación ambiental es agresiva en muchos casos, con emanaciones de gases. Entonces, el galvanizado es una opción idónea para este tipo de aplicaciones. En fajas transportadoras, en postes, también ampliamente usado en minería, galpones, en silos, todo lo que es graderías, estructuras a manos. En verdad, el galvanizado tiene todas estas aplicaciones por los procesos de galvanizado que presentamos anteriormente. Algunas otras aplicaciones en puentes. Aquí en Perú, yo vivo acá en Perú y aquí, por ejemplo, se ven muchos puentes pintados normalmente, ¿no? Pero hay un trabajo o una opción importante que tenemos para galvanizar este tipo de estructuras y que, como ya vimos, nos dan un tiempo de vida bastante largo, sin mantenimiento. Es común también encontrar algunos casos en algunos parques. Como ya les dije, el galvanizado no está divorciado de la pintura. En verdad, yo al galvanizar y pintar obtengo propiedades mucho mejores y de mayor resistencia, o sea, alarga la vida útil del componente. Esto se conoce como sistema dúplex. Esta es una foto que tuve la oportunidad de tomar hace unas semanas. Es un parque que está en verdad a la orilla del mar, está frente a esto, está la playa, y pueden ver, por ejemplo, esta
esta estructura que se usa normalmente para hacer ejercicio, ¿no? Para la gente que corre en el parque, hace ejercicio, pero ya aquí en el detalle de la foto totalmente corroída, ¿no? Esta estructura fue solamente pintada. O en la parte superior también, donde este señor está haciendo ejercicio, corroída, ¿no? Pero hay en algunas ciudades, en algunos países, ya se aplica el sistema dúplex, ¿no? Que es galvanizado y pintado, ¿no? Donde más se puede utilizar, donde se utiliza también es en todo lo que es vial y urbana. Y torres de transmisión, ¿no? Una aplicación, un campo en donde se usa ampliamente es en torres de transmisión eléctrica, ¿no? Es casi ya por norma, tiene que ir galvanizado, es una necesidad justamente por este tipo de, porque los mantenimientos, o el acceder a hacer mantenimientos a este tipo de estructuras es complicado, es riesgoso, es difícil, ¿no? Entonces el galvanizado justamente da esta característica de que la estructura puede estar expuesta durante largo tiempo a la intemperie con el mínimo mantenimiento. Y bueno, esto era todo lo que queríamos comentar el día de hoy respecto al galvanizado. Solamente para resumir, existen diferentes aplicaciones que se pueden hacer con el zinc. Una de las principales aplicaciones es para proteger al acero de la corrosión, y que la corrosión es un problema a nivel mundial grande, ¿no? Una de las soluciones es el galvanizado en caliente, y vimos también todas las propiedades y características bien particulares del galvanizado en caliente, ¿no? Una de ellas y aplicaciones más importantes es en la obra de construcción, que se puede, digamos, ampliar esta aplicación, y muchas otras estructuras, ¿no? Y bueno, gracias. No sé si ahora creo que vamos a dar pase a algunas preguntas. Sí, muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Damos paso a las preguntas que se han venido haciendo durante la charla. Cristian Nipas nos dice, ¿cuál es el método de recubrimiento recomendable para una estructura galvanizada después de un proceso de soldadura? ¿Me están escuchando todavía, no? Sí, ingeniero. Ok. En verdad, ahora sí. Cuando se suelda, hay dos momentos, ¿no? Lo que normalmente se recomienda es planificar bien el diseño de lo que yo voy a fabricar, lo que quiero construir. Se sugiere que la estructura se soldar posteriormente al galvanizado, ¿no? En algunos casos se puede optar, digamos, por acoplamiento mediante pernos o ese tipo de cosas. Hay muchos, digamos, postes de telecomunicaciones, por ejemplo, en las ciudades, que son de 50, 60 metros que pueden llegar, y que muchas veces son empernados. Pero si esto no es posible, y yo tengo que soldar, se puede hacer también, pero esa zona va a tener que ser reparada, ¿no? Porque el zinc, el recubrimiento galvanizado, no resiste mucha temperatura. Pues el galvanizado se funde a 450 grados, entonces al soldar, obviamente esa zona se va a ver afectada y se va a quedar sin zinc. Lo que tengo que hacer es protegerlo nuevamente, repararlo. Existen métodos de reparación. Uno de los procesos que mostré al inicio, metalizado, por ejemplo, aspersión térmica, se usa justamente para reparar las zonas que han sido soldadas. O también pinturas ricas en zinc, para aplicar en estas zonas que han sido afectadas por el calor de la soldadura. Entonces, en una estructura, para soldarla, en verdad va a ser una combinación. Yo puedo galvanizar mi estructura, soldarla, y posteriormente hacer la reparación de la zona con los métodos que acabo de comentar. Bien. Galo Lucio nos pregunta,
La galvanización parece una opción recomendable en nuestro perfil costero. ¿Qué tan rentable sería una fábrica de galvanización en la costa y qué impacto ambiental tendría? Se escuchó que en el proceso de galvanización tiene cierto grado de contaminación. En verdad, a ver, son dos preguntas, me parece. Con respecto al tema costero, sí, efectivamente, ¿no? Y por lo general, hay muchas ciudades están cerca de las costas, ¿no? En los puertos. Entonces, en esta se hace mucho más relevante esta industria, ¿no? Porque se sugiere que todas las estructuras deberían estar mucho mejor protegidas. En verdad, yo vivo actualmente en una ciudad costera, a unos kilómetros de la playa, y la corrosión es bastante fuerte, sobre todo estos meses, ¿no? Donde la humedad aumenta. Entonces sí es importante, puede ser importante tener, ya hay una industria, ¿no? Actualmente, de repente no es muy conocida, pero en nuestros países existen industrias o empresas que se dedican al galvanizado. Respecto a la contaminación, durante los últimos años han habido mejoras en los procesos. En verdad, por ejemplo, hablé un poco se usan soluciones de ácido clorhídrico para decapar, ¿no? Todos estos, digamos, sustancias, existen empresas que esto, digamos, no es fluente, no es que alguien se arroje o se deseche en algún lado de manera regular, ¿no? Existen empresas que se encargan de reprocesar este tipo de soluciones. El zinc también, al momento de galvanizado, se genera una serie de cenizas, de subproductos de zinc, pero existe también toda una industria del reciclaje del zinc, ¿no? Y en los últimos años, yo creo que el zinc es un proceso bastante sustentable. Voy a dar un dato, ¿no? De todo el zinc que se usa en el mundo, el 30% proviene de fuentes secundarias o de fuentes recicladas de zinc. Entonces, el galvanizado en general es un proceso sustentable también. Bien, Gregorio Basurto nos pregunta, se observó una diapositiva que decía de la corrosión blanca. ¿Cuál sería la causa de la corrosión blanca y cómo se la puede prevenir? Perfecto, gracias. La corrosión blanca se da por la humedad, es un proceso natural, como les dije. Inmediatamente después yo galvanizo, tengo mi estructura galvanizada, ese zinc que está ahí va a comenzar a oxidar y se va a formar una pátina, ¿no? Una pátina de zinc. Eso se da de manera natural. Esta pátina ayuda a proteger, pero en algunos casos esto se puede convertir en un problema y se llama ya, cuando esto se agrava o es un poco más severo, y se llama corrosión blanca o óxido blanco, y se debe básicamente a la humedad, ¿no? O sea, acumulaciones de agua que pueden hacer que cuando yo acumulo agua, o no permito que se genere esta pátina, ¿no? Porque hay agua acumulada, entonces lo que está haciendo ahí, disolviendo un poco el zinc que pueda estar, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es cuidar el almacenamiento, ¿no? Después de que yo galvanizo una estructura, todavía no la voy a instalar, por ejemplo, lo tengo en un almacén, pues debo evitar que agua acumulada se quede en alguna parte, por ejemplo, de la estructura que ha sido galvanizada, para evitar la corrosión blanca. Cuando esta corrosión blanca también es inicial, o sea, está apenas iniciándose, es fácilmente limpiable. O sea, se limpia con algunas soluciones ya recomendadas, que digamos es bastante conocido, y sin ningún tipo de problema, ¿no? El óxido blanco se puede limpiar. Siempre y cuando, también, cuando esta haya sido muy grave y se ha afectado mucho el recubrimiento, de repente no me di cuenta y dejé muchísimo tiempo ese recubrimiento de zinc, podría perderse el zinc ya, ¿no? Pero por lo general no es el óxido blanco. Bien, Ana Gabriela nos pregunta, ¿cómo se puede identificar que un elemento fue galvanizado? Bueno, interesante pregunta, ¿no? El recubrimiento galvanizado es un recubrimiento, como le dije, metálico,
El color del zinc es característico, gris brillante. Para saber si... bueno, es típico también, ¿no? Hay en ninguna foto de acá de la lámina estuvo, pero el zinc genera una especie de flor, es característico, le llaman flor en algunos casos, ¿no? Como una especie de floreado, que es propio del galvanizado, ¿no? Entonces eso nos da una referencia también. Es más, por ejemplo, algunos clientes que suelen usar galvanizado, piden o miran que efectivamente tenga esta flor sobre la estructura galvanizada, ¿no? Porque es una referencia de que obviamente ha pasado por un proceso de galvanizado en caliente, ¿no? Entonces es más o menos, con la experiencia, los que conocen un poco el proceso, es relativamente fácil identificar una estructura que ha sido galvanizada, ¿no? A no ser que esté pintada. Obviamente ya pintada es difícil saber si debajo de esa pintura hay algún galvanizado, ¿no? Bien, Gregorio Basurto nos pregunta, ¿el acero galvanizado resiste abrasión? El acero no está, digamos, especificado para condiciones de abrasión, o sea, donde va a haber constante fricción y desgaste, no, porque como comenté, el zinc en sí es un material bien blando, mucho más blando que el acero, ¿sí? Si el acero tiene, no sé, tal vez 40 Rowell C, el zinc es mucho más bajo, tal vez 35. Creo que en un momento en la gráfica estaba una referencia, pero es un material muy blando, ¿no? Más blando. No es que sea, por lo tanto, al ser más blando, no es que se recomiende para aplicaciones de desgaste, ¿no? Brian Ocaña nos pregunta, ¿cómo afecta el pH del medio a la corrosión? En un pH mucho más ácido, por lo general, va a tender a corroerse más, ¿no? No solo el hierro, sino también el zinc. Hablando, por ejemplo, de una estructura de concreto, ¿no? En pHs por debajo tal vez de 11, ¿no? Ya hay mucha más probabilidad de que no solamente el hierro se corroa, bien el zinc, también hay mucha más corrosión. Pero como indiqué, ¿por qué es que es importante proteger porque a diferencia entre zinc y acero, el zinc, su velocidad de corrosión es muchísimo más baja, mientras que el hierro se corroe a una velocidad, por ejemplo, de 200, el zinc se puede corroer solamente a 1, ¿sí? Entonces eso me alarga la vida. Bien, Juan Carlos Andrade nos dice, es evidente que el beneficio de galvanizar las piezas metálicas y más en zonas costeras, ¿por qué este proceso es poco usado en nuestro país? Yo creo que es poco usado, uno tal vez porque no es muy conocido, y también ustedes también pueden hacer ahí un análisis interno, tal vez habían escuchado antes el galvanizado. Si es la primera vez que lo escuchan, pues tal vez estemos confirmando de que hay muy poca difusión de esto, ¿no? A pesar del tiempo que este proceso ya tiene, ¿no? No es algo que se haya inventado recientemente. Es más, han habido muchas mejoras a lo largo del tiempo. Y otro también es, creo que la cultura o el pensamiento que a veces tenemos de corto plazo, ¿no? Si es que yo miro un proyecto o una estructura en el corto plazo y veo solamente la inversión inicial, el galvanizado tal vez puede tener un costo inicial ligeramente superior a otro sistema, ¿no? A la pintura, por ejemplo. Pero yo no veo tal vez, pero si yo tengo en cuenta el largo plazo, ¿no? Voy a ver que al final el galvanizado va a ser mucho más rentable, mucho más económico, porque yo no voy a necesitar mantenimientos periódicos que me puede dar, por ejemplo, un sistema a través de pintura, que si está bien, que de acuerdo a la especificación de repente me va a requerir mantenimientos o prepintados o retoques cada 5 años, no sé, cada 7 años. Entonces, esos costos de repente no se mapean muy bien en un inicio, ¿no? Pero si se mapearan, yo creo que nos daríamos cuenta que el galvanizado es mucho más rentable en el largo plazo. Bien, en tema de costos, ¿qué diferencia tendría fabricar una estructura con recubrimiento de pintura anticorrosiva con una recubierta de zinc?
creo que lo acabo de comentar. En un inicio es ligeramente superior o casi igual a la pintura. Habría que ver, porque cuando hablamos de pintura, depende mucho también de la especificación o del proyecto, ¿no? El tipo de pintura que se use, de las capas de pintura, del recubrimiento de pintura. Entonces es muy variable el rango de precios que yo puedo obtener con pintura. Entonces, en algunos casos, el galvanizado puede ser o igual a la pintura, tal vez superior, ¿no? Hablando de como costo inicial. Carlos Márquez nos dice, ¿usted recomienda la protección catódica como la más idónea en caso de estructuras cercanas al mar e incluso en embarcaciones marítimas? En verdad se recomiendan ambas, ¿no? O sea, depende mucho del tipo de estructura que se vaya a utilizar, del tiempo de vida útil que yo le quiera dar. Podría ser catódica, podría ser una capa de galvanizado. Laura Vázquez nos dice, en las diapositivas se puede observar algo sobre las armaduras. ¿Se pueden galvanizar las armaduras de refuerzo de hormigón? Sí, por supuesto. Una de las partes importantes de aquí de la exposición era justamente mostrar que las armaduras de refuerzo se pueden galvanizar. Pues sí, totalmente. Y de hecho, es uno de los aplicaciones también muy poco exploradas, muy poco conocidas, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero si vemos países como Europa, en Norteamérica y en Asia, vamos a ver pues que es mucho más utilizado este tipo de sistema, justamente por los beneficios que trae a ciertas estructuras que están más expuestas a ambientes más corrosivos. Gregorio Basulto nos dice, ¿el aspecto superficial de revestimiento puede cambiar o modificar la protección contra la corrosión del revestimiento? Esa pregunta no la entendí muy bien. ¿Podrías repetirla? ¿El aspecto superficial del revestimiento puede cambiar o modificar la protección contra la corrosión del revestimiento? Ya, ok. No. En verdad, a lo largo del hablando de una superficie, de un revestimiento galvanizado, esta va a cambiar en apariencia a lo largo del tiempo, es solamente galvanizado a la intemperie. Va a volver un poco más mate, de color, ¿no? Va a cambiar un poco la tonalidad por el hecho de estar expuesta al ambiente. ¿De qué depende su protección, el grado de protección? Pues va a depender de la capa que yo tenga, ¿no? Es una proporción, es directa, ¿no? La protección del acero va a depender de la capa que yo tenga, ¿no? Obviamente en el tiempo el zinc va a ir corroyéndose, o sea, voy a ir perdiendo capa en el tiempo, ¿no? Pero va a ser muy lentamente. Entonces, por ejemplo, una estructura que tiene hoy 80 micras de revestimiento, tal vez tendrá 70 micras, perderá 10 de aquí a 50 años, ¿sí? Dependiendo mucho en qué ambiente está expuesto, ¿sí? Pero seguirá protegiéndome, ¿no? Seguirá protegiéndome todavía, porque todavía tengo capa, ¿no? O sea, mientras yo tenga todavía esta capa de zinc, la estructura va a seguir siendo protegida, ¿no? Y esto es medible. Mostré en una de las diapositivas que existen instrumentos en los cuales, pues, se mide la capa, ¿no? Directamente. Es un instrumento bastante simple, en verdad. Cristian Loaiza nos pregunta, ¿cuál es la variación en costos al momento de utilizar materiales galvanizados y no galvanizados? ¿La diferencia en costos? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Entre materiales galvanizados y no galvanizados.
Ah, ok. Más o menos yo creo que debe ser un 20% galvanizar, ¿no? Digamos, un acero sin revestimiento. Bien, con eso concluimos la parte de las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos los participantes por sus maravillosas preguntas. Muchas gracias a ustedes también por su atención y por sus preguntas. Ahora le doy paso a Ivette la presidenta, para que nos culmine la... Gracias, Daniel, y gracias, estimado ingeniero Héctor Muñoz, por su intervención. Sin duda, un tema de gran importancia. Me gustaría culminar recalcando algo que mencionaba el ingeniero. Las prescripciones para una estructura deben ser consideradas especialmente de acuerdo al ambiente en el que se va a encontrar emplazada y la función que va a tener. Sin embargo, es cierto que lo mencionado constituye un tema que no se tiene en cuenta en la mayoría de los casos, muchas veces por falta de control de calidad durante el proyecto o durante la construcción, y otras veces por minimizar la importancia que tiene la durabilidad en el hormigón y que es afectada muchas veces por el fenómeno de corrosión. Entonces, es cierto que la galvanización es una de las opciones que ayudaría a proteger el material y ayudaría significativamente a retardar la corrosión interna del acero. De allí la importancia de este tipo de conferencias que nos ayudan a conocer más sobre este tema. Gracias nuevamente al ingeniero y a todos nuestros participantes. Recordarles que el día de mañana el link será enviado como el día de hoy, 2 horas antes de la conferencia. Los certificados se enviarán a las personas que cuenten con todas las respectivas asistencias, y sin más por el momento, que tengan buenas noches y nos vemos el día de mañana.